tal? Bienvenidos. Estamos en las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente, aquí en la Ciudad de México. Preparamos un programa especial con este tema y para ello nos acompañará el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza. Bienvenido. Ustedes también bienvenidos al Centro de Justicia Penal en el Distrito Federal. Estamos prácticamente en la recta final de esta implementación del nuevo sistema de justicia penal y opera en 28 estados de la República. Sí, en el caso del Distrito Federal son 3 centros de justicia penal, uno por cada reclusorio, Oriente, Sur, Norte. Ahora nos encontramos en el Reclusorio Oriente. Permíteme mostrarte las instalaciones. Vamos a pasar y justo le quería comentar, sabemos que han estado utilizando los avances tecnológicos para hacer más eficiente este sistema. En el caso de la programación de las audiencias, tenemos esta pantalla que nos permite advertir cuáles son los asuntos que se encuentran en trámite, en qué fecha y hora van a celebrarse audiencias, y estamos implementando también que se puedan ver todas las audiencias que se están celebrando en todos los centros de justicia del país, con los datos generales de la causa, el número del indiciado, del procesado, así como las referencias que se encuentran en cada uno de los expedientes. Pues vamos a pasar, si le parece, a esta sala de audiencias. Vamos a hablar de los principios que rigen este sistema. Sabemos, por cierto, que una vez que inicia la audiencia, la puerta de la sala permanece cerrada, ¿cierto? Es correcto. Bueno, tiene que haber también medidas de seguridad. Recordaremos que ahora los inculpados, los imputados se van a encontrar en esta misma sala sin esposas, de modo que sí tiene que haber un policía procesal que le vamos a denominar, que está protegiendo tanto las instalaciones como al testigo, al señor juez y al público en general. Uno de los principios que rige este sistema es la publicidad. Podemos ver aquí el área donde se va a encontrar pues la gente, el público en general que pueda. ¿Cuáles son los alcances de este principio de publicidad o los límites, digamos? Bueno, principalmente la transparencia. El hecho de que sean audiencias públicas y de que cualquier persona pueda entrar a escuchar cómo se desarrolla un proceso penal, da la garantía de que las decisiones que toman los jueces tienen que ser explicadas y fundamentadas. Todos vamos a poder entender, escuchar y saber cuáles son las razones por las que el juez toma una u otra determinación. Eso es transparencia. No se va a su escritorio, no se va a su oficina a que no sepamos cuáles fueron finalmente lo que lo motivó a resolver en uno u otro sentido. Por el contrario, los jueces van a resolver en función de lo que expongan las dos partes, tanto la defensa con el imputado por un lado y del otro lado va a estar el Ministerio Público con la víctima o el asesor jurídico de la víctima, de modo que cada quien va a exponer sus argumentos, el público en general va a poder escuchar quién es el que en términos generales expone las razones más fundadas y sobre esa base el juez tendrá que resolver. Pero hay algunas, digamos, reglas básicas para la gente que desee acudir a estas audiencias. Por ejemplo, háblenos de esta parte, no se pueden grabar, por ejemplo, ¿no? O tienen que guardar cierto orden. Es cierto. Bueno, la propia ley establece que en un proceso penal también se tienen que proteger los datos personales. De modo que no se podría grabar por parte del público o por algún medio de comunicación lo que aquí se desarrolla, porque es posible que se estén mencionando nombres de menores de edad, ¿verdad?, que fueron víctimas en el caso de una violación, de modo que sería revictimizar a una menor si es que se está difundiendo en los medios de comunicación que ha sido sujeta de un delito. De modo que la información que se desarrolla durante el proceso penal solamente es de acceso a quienes intervienen en ella. Claro, el público tendrá posibilidad de escucharlo, pero no de documentarlo para poder posteriormente difundirlo. Eso es muy interesante para la parte de los medios de comunicación. Hay otro principio que ha llamado la atención desde que se empezó a hablar de los juicios orales, el debido proceso, la presunción de inocencia. Ya nos mencionaba dónde van a ocupar su lugar el imputado, va a estar al lado su defensor público. ¿Qué pasa con la presunción de inocencia? Bueno, lo que significa presunción de inocencia, en palabras simples y llanas, es que le toca al Ministerio Público probar el delito. La carga de la prueba la tiene el Estado.
Yo como acusado no tengo por qué demostrar que yo soy inocente. Al revés, tu Ministerio Público tienes que demostrar que yo soy culpable. Entonces las pruebas de carga las tiene que presentar el Ministerio Público. Eso es lo que significa presunción de inocencia. El Estado es el que tiene que acreditar el delito. El otro alcance de este principio es si hay presunción de inocencia, significa que me vas a tratar a mí como inocente. De modo que si me vas a tratar como inocente, pues no puedo estar en la cárcel provisional o en la cárcel preventiva. De modo que la prisión preventiva se va a acabar prácticamente en el nuevo sistema de justicia penal. Los que son acusados de un delito van a estar en su domicilio, en la calle, van a poder ejercer su derecho a la defensa estando en libertad y van a venir aquí a la audiencia a enfrentar el proceso. Son muy pocas las excepciones en las que habrá prisión preventiva. Te puedo ejemplificar que será delincuencia organizada, delitos contra la salud, homicidio, secuestro, violación, trata de personas. Son prácticamente delitos graves, pero muy pocos los que establece la Constitución en los que habrá prisión preventiva oficiosa. Pero todos los demás, que son el abuso sexual, el contrabando, los delitos fiscales, todos los demás, los fraudes por montos mayores, todos esos delitos, ya las personas tendrán el derecho a defenderse estando en libertad, porque si no, no habría respeto a la presunción de inocencia. Sobre este principio, consejero, ¿cree usted que necesita estar más informada la sociedad para tener como dicen, este cambio de chip, para no esperar que todas las personas, como usted menciona, no van a ir a prisión, que no esperar que el castigo sea ir a la cárcel? Este es un trabajo fundamental de los medios de comunicación. Tienen que informar a la ciudadanía que aun y cuando se les detenga presuntamente en flagrancia a alguien que supuestamente cometió un delito y se le ponga a disposición del juez, el juez lo que va a hacer es respetar la presunción de inocencia y lo que va a ordenar el juez es dejarlo en inmediata libertad. No es porque lo esté liberando el juez, es porque está respetando la presunción de inocencia. Y todavía no se resuelve el asunto. Exactamente, apenas va a iniciar el proceso. La persona será citada, se presentarán las pruebas y hasta cuando se concluye el proceso, si se dicta sentencia, entonces sí, ya tendremos certeza de que es culpable y ya tendrá, en algunos casos, como consecuencia jurídica la prisión, pero hasta que termine el proceso. De modo que si los medios de comunicación no explican esto debidamente a la sociedad, corremos el riesgo de que los ciudadanos piensen que los jueces están dejando en libertad indebidamente a los acusados. Cuando todavía no termina el procedimiento. Cuando ni siquiera inicia el procedimiento. O sea, el procedimiento inicia con la puesta a disposición del detenido con el juez y lo que dice el juez es, ok, vamos a iniciar el proceso, pero él tiene el derecho a defenderse estando en libertad. Veamos si las pruebas que me presentan acreditan el delito. Entonces, es el inicio del procedimiento y no porque lo deje en libertad en ese momento significa que ya quedó libre, sino más bien porque se está respetando la presunción de inocencia. Sin duda hay una tarea importante para los medios de comunicación. Antes de que cerremos este primer bloque del programa, háblenos sobre las víctimas. Vemos aquí el lugar en que van a ocupar ellos, nos comentaba ya, al lado tendrán un asesor. Tienen mucho más derechos los víctimas ahora que en el sistema tradicional. Sí, esto es una realidad. Inclusive anteriormente se discutía en los tribunales si habría posibilidad de suplir la deficiencia de los argumentos que expusiera la víctima. La ley solamente señalaba expresamente que se puede suplir la deficiencia del acusado, pero la víctima tiene que tener las mismas garantías, de modo que ahora ya hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que también, si la víctima no sabe argumentar adecuadamente sus derechos, los jueces, los tribunales pueden suplirle y cuando tengan la razón, tienen que darle la razón a la víctima. Te cuento rápidamente un ejemplo. Una persona denunció el delito de violación.
esta mujer señaló que si bien conocía a la persona que la sometió, que reconoció que había tenido relaciones sexuales con él en diversas ocasiones, incluso lo hacía conjuntamente con la esposa del victimario. Entre los tres tenían relaciones sexuales, se videogrababan al momento de tener estas relaciones sexuales, y incluso se advierte de los videos que él lo hacía con violencia. De modo que, pasado el tiempo, ella renuncia, dice, ya no acepto que se siga realizando estos actos, yo quiero cambiar mi vida, y el señor, el acusado, la siguió trata de obligarla. Obligando, pero sobre todo con esta presión de que ella le tenía miedo porque sabía que era violento y porque él amenazaba que iba a mostrar los videos a sus padres y que lo iba a difundir para que vieran qué clase de persona ella. Entonces, todo esto que ella vivió de amenazas, de violencia moral, fue lo que ella argumentaba que por eso había el delito de violación, porque acuérdate que la violación puede ser violencia física o moral, psicológica. De modo que ella decía que había una violación, que había violencia moral en razón de que la estaba amenazando, de que le tenía temor fundado, de que tenía miedo y de que existían los videos que pretendía mostrarle a su familia y a la comunidad de la que ella formaba parte. Estos fueron los argumentos que presentó ante un tribunal colegiado federal que analizaba una sentencia que había determinado la absolución del inculpado. De modo que si no se hubiera reconocido el derecho de la víctima a presentar un amparo y a que se estudiaran sus argumentos, esta persona hubiera quedado en libertad. El amparo le fue concedido a la víctima para ordenar que se acreditara el delito de violación. Muy bien, muy interesante. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir comentando más sobre los principios que rigen este nuevo sistema de justicia penal. Vamos a la pausa, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy, esta vez transmitiendo desde una sala de juicio oral. Regresamos con más. Los centros de justicia penal federal están integrados por 3 jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio. Los jueces de distrito tienen competencia para actuar indistintamente como jueces de control y tribunales de enjuiciamiento. Ellos especifican el carácter de su actuación en las constancias respectivas. Hasta el 29 de abril de 2016, el Consejo de la Judicatura Federal contaba con 220 jueces, 99 en funciones y 121 pendientes de ser adscritos a un centro de justicia penal federal. Hasta febrero de 2016, el Poder Judicial Federal había emitido 230 criterios jurídicos en esta materia. 76% de la jurisprudencia procede de los tribunales colegiados de circuito y se ha votado en el 83% de los casos de manera unánime. 59% de los criterios jurídicos emitidos están relacionados con el tema de la vinculación a proceso. Que la creación de estos centros representa solo el inicio de un reto mayor. Cada norma legal y cada norma constitucional. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando sobre el nuevo sistema de justicia penal federal y les damos la bienvenida ahora al juez de distrito especializado en esta materia, Arturo Medel Casquera. Explíquenos cuáles son las funciones de 3 tipos de jueces hay en este sistema, ¿verdad? Así es, Verónica. Muchas gracias por la invitación, señor consejero. Sí.
En términos generales son 3 jueces: juez administrador, juez de control y juez de enjuiciamiento. El juez administrador es el que lleva la gestión judicial de todo el centro de justicia, tiene el primer contacto con las autoridades, con las partes, Ministerio Público, Policía Federal, centros de reclusión. Él se encarga de desempeñar toda la logística y toda la planeación para que los jueces de control puedan llegar a la audiencia y que esté todo preparado. Los jueces de control son aquellos encargados de resolver las cuestiones jurisdiccionales en la sala de audiencias. Ante él, las partes llevan a cabo sus planteamientos, se lleva a cabo el contradictorio y el juez de control, después de escuchar sus distintas posturas, resuelve en una audiencia pública donde se respetan todos los principios que rigen este nuevo sistema. Y el juez de enjuiciamiento, pues una vez que se dicta sentencia condenatoria, se abre una etapa de ejecución de sentencia. Es donde interviene el juez de enjuiciamiento, quien va a resolver todas aquellas cuestiones incidentales derivadas, como por ejemplo la individualización de la pena o algún traslado de algún imputado a algún centro de reclusión donde él quiera tener alguna cuestión relacionada con su sentencia o con la compurgación de la misma. En términos generales, eso sería. Verónica, permíteme señalar en relación a lo que comenta el señor juez algo que es muy importante de este nuevo sistema de justicia. Se divide prácticamente en 2 partes ahora el proceso penal. La primera parte da oportunidad a que los que intervienen en el conflicto penal, las víctimas y los acusados, se puedan llegar mediante una conciliación a un arreglo. En esta primera etapa, cuando habla del juez de control, cuando se califica de legal la detención, cuando se determina si va a iniciarse o no un procedimiento penal, cuando se señala si debe de haber prisión preventiva o no, hasta este momento no se va a resolver si hay delito o no hay delito. No hay declaración de culpabilidad. Es una primera etapa. Y en esta primera etapa puede ser posible que, si estamos hablando del delito de defraudación fiscal, que es un delito federal, el delito de defraudación fiscal es uno de los delitos que se persigue, le llaman por querella. ¿Que alguien los acusa? ¿Que alguien los denuncia? Más bien que alguien tiene el derecho de formular o de pedir que se continúe con el procedimiento penal. Hay derechos que son tan personales que solamente hay ciertas personas que pueden pedirle a la autoridad que siga conociendo del asunto. De modo que la Secretaría de Hacienda es la que tiene que, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, presentar la querella. Si en un asunto fiscal Hacienda recibe el pago del defraudador, en ese momento se puede firmar un acuerdo reparatorio y se acabó el conflicto penal. Ya no llegamos a la segunda etapa, que es el juicio, que es cuando vienen a presentar los testigos, los peritos, los policías a declarar. No hay un contradictorio como tal, sino hay una primera etapa en la que sirve como filtro para evitar que haya los juicios penales. De modo que esta primera etapa es cuando intervienen los que menciona el señor juez, jueces de control, y los jueces de enjuiciamiento son los que en la segunda etapa, si no hay arreglo, si no hay un mecanismo legal que permita solucionarlo rápidamente el asunto penal, entonces sí se van a juicio. Y que son diferentes precisamente para que no tengan esa como predisposición o que se hayan contaminado. ¿Sí se acuerda de esa parte que nos ha comentado incluso en otros programas, no? Sí. Este primer juez no conoce solamente esta parte del juicio y el juez de enjuiciamiento ya es uno distinto. Sí, lo que sucede es que la propia ley señala que el juez que conoce la primera etapa tiene prohibido ser el juez de enjuiciamiento. ¿Por qué sucede esta división que hace la propia ley? Porque durante la primera etapa hay un primer filtro de selección de pruebas. Te doy el ejemplo: si en un delito de pornografía infantil le presentan al juez de control una computadora con fotografías de pornografía infantil que son de un impacto mayor, pero resulta que la computadora fue obtenida ilícitamente, no se puede tomar
como prueba para juzgar y sentenciar al inculpado. Pero él, al ver estas evidencias, aunque resulten ilícitas, finalmente sí va a estar impactado en su ánimo al momento de resolver. De modo que si la ley dispone que sea otro juez distinto el que ya, una vez seleccionadas las pruebas lícitas, sean las que sean materia del juicio, él nunca va a tener la visión o las pruebas o la predisposición de aquellas que resultaron ser ilícitas. Regresando al tema de los jueces en sus funciones y todo esto, sabemos que se trata como de una nueva generación de jueces y que el Consejo se ha dado la tarea de estos procesos de selección con altos estándares de calidad. Usted, juez, seguro en este procedimiento para el que usted fue seleccionado estuvo, por ejemplo, en sus cursos de inducción, ¿no?, que se tenían. Platíquenos un poco de esta parte, de la capacitación que tienen ustedes. Así es, Verónica, con mucho gusto. Pues efectivamente el Consejo de la Judicatura Federal, a través del Instituto de la Judicatura, llevó a cabo sistemas de selección para los nuevos operadores de este nuevo sistema. Se trató de varias etapas donde cada uno de los aspirantes tuvimos que ir acreditando los diversos exámenes a los que fuimos sometidos, exámenes escritos, exámenes orales, y bueno, los que obtuvimos la calificación mínima requerida de ahí hacia arriba para poder obtener el cargo de juez de distrito, pues fuimos los seleccionados en este nuevo sistema. Se trata de cursos exhaustivos, tuvimos una enseñanza, una preparación muy completa a través de los diversos profesores del instituto, de jueces, magistrados y de otros docentes de otras instituciones, tanto públicas como privadas. Incluso extranjeros también. En estos procesos de selección, señor consejero, que tuvieron estas diversas etapas, como ya se mencionó, escritas, orales, casos prácticos que también resolvieron, ¿esta capacitación se termina ahora que ya son designados o va a ser una capacitación permanente? No, la ventaja del Poder Judicial de la Federación es que existe una escuela judicial permanente, es el Instituto de la Judicatura Federal, de modo que esta escuela judicial está diseñada a efecto de que no solamente para el sistema acusatorio, sino para todas las materias administrativo, constitucional, amparo civil, pueda existir diplomados, concursos para efecto de seguir preparándose en el desarrollo de la escuela judicial. Existe una capacitación permanente. Yo quisiera preguntarle, señor juez, en total, ¿cuántos años lleva usted en el Poder Judicial de la Federación? Sí, señor consejero, pues llevo alrededor de 15 años en el Poder Judicial de la Federación. He hecho carrera judicial, fui oficial, actuario, secretario en diversos juzgados y actualmente a través de esos cursos que nos ha impartido el Instituto de la Judicatura, pues pasamos esos procesos de selección. En realidad, los nuevos operadores de este sistema, pues somos gente de carrera judicial. Ahí podemos ver, para las personas que nos siguen a través del canal judicial, cómo son personas, como lo menciona, ya con años de carrera judicial y que han podido conocer de cerca, ¿no?, cómo funciona el sistema de justicia en nuestro país. 15 años menciona el señor juez que ha estado en la carrera judicial. Además, se hizo un examen especializado en materia penal. No se les preguntó de otra materia, ni civil, ni laboral, ni administrativa. Se hizo un examen especializado para que podamos advertir quiénes son los expertos en la materia penal. No obstante que tiene 15 años el señor juez en la carrera judicial, puedes advertir es un juez joven. Prácticamente la mayoría de los operadores del nuevo sistema penal acusatorio son jóvenes, pero con experiencia en la carrera judicial. Y además esto ha dado un plus, por lo que ha resultado exitoso hasta este momento la implementación del sistema acusatorio, que son los nuevos jueces, los jueces jóvenes que les corresponde implementar un sistema completamente diferente, novedoso, en el que una de las características también que difiere del anterior sistema es que ya no hay sentencias escritas, sino que el señor juez estará dictando sus resoluciones de forma oral. Ahora, la diferencia es que la constancia que vamos a tener de que el juez dictó una sentencia
es los equipos de audio y video que permiten dejar constancia de que se dictó una determinación, pero va a ser una sentencia oral. Bien, y aprovechando que está con nosotros el juez Medel y que vemos que está usando la toga, es un rasgo distintivo de este nuevo sistema. Explíquenos por qué es importante que lleven la toga. Sí, Verónica. Son símbolos del nuevo sistema. Tenemos aquí atrás el mayete, que es lo que representa el inicio de la audiencia, de una audiencia pública. El uso de la toga brinda solemnidad al juez frente a las partes en una sala de audiencias y son símbolos que representan al nuevo sistema de justicia penal mexicano. Bien, pues vamos a hacer una pausa y de regreso seguimos comentando sobre este tema y en particular los casos que se están resolviendo, los delitos más frecuentes a nivel federal. Vamos a la pausa y regresamos con más. El nuevo sistema de justicia penal a nivel federal ha sido implementado por etapas. La primera fue en noviembre de 2014 en los estados de Durango y Puebla. Segunda etapa en marzo de 2015 en Yucatán y Zacatecas. Tercera etapa en agosto de 2015 en Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Cuarta etapa en noviembre de 2015 en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala. Quinta etapa en febrero de 2016 en Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco. Sexta etapa, abril de 2016 en Campeche, Michoacán, Sonora y Veracruz. Séptima etapa, junio de 2016 en Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas e Islas Marías. Porque es uno de los últimos eslabones de un esfuerzo sin precedentes para transformar el sistema de justicia penal en nuestro país. De todas las etapas de la implementación de los juicios orales en México, en su edificación ha regido un estricto criterio de austeridad y eficienciación de los recursos públicos, pero suficientes para operar por lo pronto de manera óptima. La seguridad, cabe destacarlo, ha sido un aspecto en el que se ha puesto especial cuidado y esmero, y el propio personal jurisdiccional. Ya estamos de regreso y como le decía al inicio del programa, estamos transmitiendo desde una sala de juicio oral similar a la que se encuentra, ya son en total 31 centros de justicia penal federal y cuentan con instalaciones como esta. Pero bueno, regresando al tema de los casos concretos, ¿qué delitos son los que resuelven los centros de justicia penal federal? Pues mira, Verónica, los delitos que más incidencia han tenido, al menos en esta etapa temprana de inicio de funciones, son delitos de robo de hidrocarburos, contra la salud, portación de arma de fuego, utilización de tarjetas de instituciones de crédito. Y últimamente en este centro de justicia tuvimos el delito de delincuencia organizada y secuestro. Muy bien, bajo las mismas reglas, ¿no?, que ya se mencionaban al principio por parte del consejero. Esto de máxima publicidad, de la inmediación. ¿Algunas estadísticas, consejero, de cómo vamos hasta el momento? Bueno, hay un dato que es importante. Mencionamos que este sistema lo que pretende es evitar el juicio. De modo que a nivel nacional, en todos los centros de justicia penal federal, tenemos 877 casos. De esos 877 casos, solo 8 han sido juicios penales que han terminado en sentencia. Todos los demás se dividen, por ejemplo, 359 en procedimientos abreviados. Esto significa que no hay un juicio penal, sino que el acusado
se puede decir que se rinde, se allana, confiesa el delito que cometió, acepta pagar la reparación del daño a la víctima y le pide al juez a cambio que le reduzca la pena como un beneficio por la confesión que le está rindiendo, por la aceptación de responsabilidad. De modo que 359 casos se han resuelto de forma anticipada sin que haya un juicio penal. Hay una sentencia condenatoria, se paga la reparación del daño a la víctima y a cambio el inculpado recibe una disminución de la pena que le correspondería por el delito que cometió. 342 casos de suspensión condicional del proceso. Significa que el proceso se suspende, no va a continuar con las etapas, hasta en tanto cumple con las condiciones que le haya fijado el juez federal. Ahora los jueces tienen el poder, la facultad de poder condicionar a las personas, incluso hasta para que demuestren que consiguieron un trabajo. El juez puede decir, si tú me demuestras en los próximos 6 meses que conseguiste un trabajo... ¿Como una salida alterna? No, más bien es una salida alterna, exactamente, es una salida diferente de las respuestas que tiene tradicionalmente el derecho penal. El derecho penal lo que conocemos es que aplica una pena, mete a la gente a la cárcel, un castigo. Y ahora lo que busca este sistema es buscar otros mecanismos que pueden tener mejor efecto social para evitar la reincidencia. De modo que de suspensiones condicionales del proceso, que es una salida alterna al procedimiento penal, tenemos 342 casos. Acuerdos reparatorios entre las partes, que tampoco llegan a juicio, 44 procesos. Y sobreseimientos, 18, no vinculación a procesos, 106 asuntos. De modo que ahorita los nuevos jueces penales, a mi juicio, están operando de manera adecuada porque precisamente como lo advertiste de la estadística que acabo de dar, el mayor número de asuntos se resuelven con las salidas alternas y no llegan a juicio. A juicio, que Solo es uno de los objetivos. 8 casos. Es mínimo, ¿no? Y se está cumpliendo entonces este objetivo que nos menciona de tener una justicia más pronta. En los hechos concretos, en el día a día, ustedes... ¿Cómo observan esto del procedimiento abreviado? Cuando están resolviendo más rápido, ¿cuál es la reacción, ¿no? Tanto de la defensa, de todos los involucrados? Pues mira, Verónica, hemos visto una buena respuesta por parte de los intervinientes, Ministerio Público y Defensa, en lograr una solución a través de estos procedimientos abreviados. Asuntos que en un sistema tradicional tardaban 1 o 2 años, actualmente los estamos resolviendo en 1 mes o en ocasiones en un menor tiempo. Como decía el señor consejero, pues se trata de la aceptación por parte del imputado de los hechos que el Ministerio Público le acusa y su renuncia a acudir a un juicio oral. Ser sentenciado con los datos de prueba que el Ministerio Público aporta y en un contradictorio ante el juez de control, pues se dicta sentencia de condena. Y en este caso también las víctimas quedan conformes, digamos, ¿no? O sea que se cierra como ese círculo en la impartición de justicia, de no solamente hacer que la persona acepte su responsabilidad, sino también dejar protegida a la víctima en cuanto a la reparación del daño. Es un requisito de ley. Si no se paga la reparación del daño, no puede declararse la procedencia o la terminación anticipada de un proceso con el procedimiento abreviado. Y otra de las ventajas, por ejemplo, podríamos mencionar esta parte de no saturar las cárceles, ¿no? El sistema penitenciario en nuestro país, no estarlo mandando a toda la gente a prisión, como mencionaba al principio. Serían las dos, tanto los juzgados penales actualmente se encuentran saturados. Hay muchos procesos que por el tiempo que tardan en tramitarse se van acumulando las causas, de modo que hay una saturación del sistema penal en nuestro país. Y este nuevo sistema lo que pretende es descongestionarlo y también va a impactar necesariamente en las cárceles. Bien, pues vamos a hacer una pausa y de regreso vamos al tema de la infraestructura. Sabemos que recientemente entraron en funciones otros 5 nuevos centros de justicia penal federal, entonces regresamos para comentar cuántos faltan y qué estados también son los que faltan en esta materia. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. No se vaya, en un momento regresamos.
El nuevo sistema de justicia penal permite terminar el proceso de manera anticipada a través de un procedimiento abreviado. El Ministerio Público presenta la solicitud formulando la imputación y exponiendo los datos de prueba que la sustentan. Para que proceda, el imputado debe reconocer su responsabilidad por el delito del que está acusado. El juez de control verifica que se cumplan los requisitos que marca la ley y vigila que se respeten los derechos de la víctima. A cambio de aceptar su responsabilidad, el imputado recibe como beneficio la reducción de su condena hasta en 1/3 en el caso de delitos dolosos y hasta la mitad en delitos culposos. Por esta vía se ha resuelto el 69% de las causas penales que se presentaron en los centros de justicia penal federal desde noviembre de 2014. El tiempo de resolución es variable, pero en algunos estados como Guanajuato, los procedimientos abreviados se resuelven en 43 días. La transformación radical del sistema penal federal de nuestro país es mucho más que la construcción que la justicia federal está en buenas manos. 2 de los juzgadores estarán enfocados en la función netamente jurisdiccional del uso óptimo de las capacidades disponibles para su implementación. Bien, pues el pasado 29 de abril iniciaron operaciones 5 nuevos centros de justicia penal federal. En total ya son 31. Esto se debe a que en algunos estados de la República hay más de un centro de justicia penal, como es el caso de la Ciudad de México, que tiene 3. Hablemos ahora de la infraestructura. ¿Qué tan funcionales están resultando ser estas salas de audiencia? Pues mira, Verónica, la sala de audiencias es el lugar de acción de los jueces de control, de los jueces del nuevo sistema. Son bastante funcionales, contamos con la infraestructura necesaria para poder echar a andar este nuevo sistema y poder llevar a cabo todos los principios que rigen al mismo. ¿Qué ha implicado para el Consejo de la Judicatura Federal la construcción de todos estos centros de justicia? Sí, en el sistema tradicional no había un espacio a efecto de que pudiera estar el público presenciando una audiencia. Ahora lo que establece la ley es que las audiencias son públicas, que tiene que haber un espacio para que cualquier persona pueda entrar a escuchar cómo se desenvuelve una audiencia, y también lo que establece es que como las sentencias son orales, tuvimos que hacer una inversión importante en materia de la tecnología, que es el audio y el video. Como podrás observar, tenemos micrófonos donde se sientan las partes, donde se sienta el juez. Tenemos varias cámaras que permiten grabar todo lo que se desarrolla aquí en la audiencia. Y, por ejemplo, las partes podrán incluso solicitar el video de la audiencia. ¿Solo los involucrados? Solamente las partes, no el público en general, sino ellos, el defensor o el Ministerio Público, que son las constancias de lo que está resolviendo oralmente el juez. Si bien dice la ley que ellos tendrán que hacer una reseña, un resumen de lo que dictaron oralmente por escrito, esto prácticamente va a ser algo secundario. Lo principal es lo que dicen ellos en el momento de resolver el asunto de forma oral. Entonces tuvimos que hacer nueva infraestructura, nuevos espacios para poder desarrollar estas salas orales con tecnología novedosa, de modo que se tuvo que renovar prácticamente toda la infraestructura a nivel nacional. ¿Y todas son iguales en los estados de la República o en algunos están dentro, no sé, de la ciudad judicial que le llaman, donde están los otros tribunales, o tuvieron que comprar, no sé, terrenos extra?
Bueno, lo importante es que el Consejo de la Judicatura Federal no ha comprado un solo terreno. El ministro presidente Luis María Aguilar Morales ha encabezado unas mesas de trabajo y de coordinación, no solamente con la Secretaría de Gobernación y la PGR, sino también con todas las entidades federativas. Los distintos gobiernos de los estados han colaborado con el Poder Judicial de la Federación, han hecho donaciones al Poder Judicial de la Federación, de modo que en terrenos donados se han hecho la construcción de los centros de justicia. En otras ocasiones hemos tenido inmuebles que ya son propiedad del Poder Judicial de la Federación y ahí se han hecho la construcción. Por ejemplo, recientemente, como menciona, se inauguró el Centro de Justicia Penal en el estado de Campeche. Ahí se hizo dentro de las instalaciones de un terreno propiedad del Poder Judicial de la Federación y solamente se hizo la construcción del edificio, que fue una inversión de 177 millones de pesos, que permitió tener instalaciones, en ese caso, diseñadas hasta para 2 salas de juicio oral. Y hablando de la seguridad, porque sabemos que también se han diseñado estos centros de justicia penal federal con medidas de seguridad, ¿qué nos puede decir en particular de este que estamos en el reclusorio Oriente? ¿Qué tan importante es que se apliquen estas medidas de seguridad o por qué son necesarias? Sí, Verónica, es muy importante contar con medidas de seguridad. Los centros de justicia cuentan con las mismas. En el caso concreto del reclusorio Oriente, la sala tiene un acceso que da comunicación con el túnel que conecta al reclusorio. Por ahí se hace, nos entregan a los imputados que van a participar en la audiencia a través de Policía Federal. Entonces, esto conlleva una coordinación que siempre tiene que estarse llevando a cabo entre el Centro de Justicia a través del juez administrador con la Policía Federal, para que las medidas de seguridad sean las óptimas para todos los intervinientes, para el juez y para el público en general. Muy bien. A manera de conclusión del programa, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuántos centros de justicia penal federal faltan? Y esto va a ser en una 7ª etapa, ¿verdad? La última etapa, lo que establece el artículo transitorio de la Constitución, es que no solamente el Poder Judicial Federal, sino todos los tribunales superiores de justicia del país, todas las procuradurías de los estados, tendrán que tener ya el sistema implementado al 18 de junio del 2016. Estamos prácticamente a unos cuantos días para que ya entre en vigor a nivel nacional. En el caso de la Federación, solo restan 4 entidades federativas, que sería la última etapa. Nosotros pensamos concluirlo 4 días antes de que se venza el plazo constitucional, lo haremos el 14 de junio, y para celebrar el inicio de vigencia de estas últimas 4 entidades federativas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro Luis María Aguilar Morales, va a desarrollar, a inaugurar, a participar en un Congreso Nacional en el que estarán convocados todos los operadores del sistema penal acusatorio, pero también todos los jueces y magistrados que de alguna forma van a conocer de este sistema a través del juicio de amparo. Vamos a celebrar este inicio de vigencia con un congreso que tiene como finalidad la capacitación, de modo que, como tú podrás advertir, la capacitación para este sistema será permanente. Pues qué bueno que nos da la primicia y ya vamos a estar pendientes del desarrollo de este Congreso. Juez, usted háganos un balance en su experiencia. ¿Qué le dice usted a las personas que nos están viendo a través del canal judicial sobre la efectividad de este sistema de justicia? Pues lo que puedo decir es que es un sistema nuevo que se está implementando en todo el país, como lo mencionó el señor consejero, entra en vigor en toda la República a partir del 18 de junio de 2016. Es un sistema totalmente novedoso, donde pueden tener la certeza de que cuentan con jueces preparados y donde el Consejo de la Judicatura Federal está haciendo todos los esfuerzos para que la justicia mexicana cambie en favor de los gobernados. Bien, pues su conclusión, señor consejero, se cumple en tiempo y forma con este mandato judicial. Sí, el Consejo de la Judicatura Federal cumplirá en tiempo, como lo señaló en diversas ocasiones el ministro presidente
de la Corte y del Consejo, estaremos con todas las salas de juicio oral a nivel nacional, por lo menos una sala oral en cada una de las entidades federativas, y conforme incremente la demanda de los casos en el Poder Judicial Federal, no solamente se irán designando y nombrando más jueces penales, sino que también se irá construyendo o desarrollando la infraestructura que se requiera. Muy bien, pues consejero Alfonso Pérez Daza, le agradecemos mucho por haber estado en el programa de hoy, y también al juez Arturo Medel, muchas gracias por haber compartido con nosotros sobre el funcionamiento de este nuevo sistema y que la sociedad esté muy pendiente y también se informe de todo eso. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted también por su atención. Le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más sobre el quehacer de la Judicatura Federal. A nombre del equipo de producción, muchas gracias. Quédese en Canal Judicial.